Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva webinar de MBA On Air. Hoy tenemos con nosotros a 4 cirujanos de reconocido prestigio y que vamos a hablar sobre cirugía cervical e instrumentaciones. Este formato tendrá un tipo de formato de mesa redonda virtual donde a través de 3 presentaciones y con la moderación del doctor Eduardo Evia se podrán después, a través de preguntas y respuestas, poder hacer una mesa redonda donde los doctores hablarán sobre los temas tratados y podrán responder a las preguntas que salgan a lo largo de la webinar. Sin más, paso a presentarles al doctor Eduardo Evia, del Hospital Fraternidad Muprespa en Madrid, responsable de columna, al doctor Vicente García, del Hospital Universitario de Áraba en Vitoria, al doctor Manolo Ramírez, de la unidad de columna del Hospital Universitario de Valdebrón en Barcelona, y al doctor David Bosch del Hospital Universitario Mutua Terrassa, también en Barcelona, en Cataluña. Y sin más, les dejo con el doctor Eduardo Evia y damos comienzo a la webinar. Hola, buenas tardes. ¿Se comparte la pantalla? Si quiere compartir pantalla, doctor. Bueno, solo saludar, agradeceros la invitación a esta webinar que promete tan interesante. Un poco en estos estados de pandemia no hay otra alternativa. Y nada, dejar que los ponentes cumplan un poco sus 10 minutos de presentación de la charla, que sirva introducción al debate, que se hará después a través, como ha dicho Salva, de preguntas y respuestas. Por favor, los que tengáis alguna pregunta que hacer, podéis ir haciéndola marcando en preguntas y respuestas. No lo hagáis a través del chat, que no lo tenemos operativo. Sin más preámbulos, con ganas de empezar, empieza el doctor Manuel Ramírez primero hablándonos de si existe un gold estándar para la fijación cervical anterior. Cuando quiera, Manolo. Hola, buenas tardes. Primero, agradecer a MBA que cuenten conmigo para participar en este webinar. La verdad, espera a ver si se comparte bien. Entiendo que lo veis bien todos. Perfecto. Sí, vale, perfecto. Cuando me invitaron, me dijeron que tenía que hablar de la fusión cervical anterior y sobre gold estándar o no. Yo no entendí tanto o no lo he dirigido tanto como si hay un gold estándar entre las técnicas de fusión anterior, sino si la fusión anterior per se es el gold estándar con respecto al resto de técnicas, y así un poco lo he orientado. Lo primero que tenemos que hablar cuando hablamos de gold estándar, el primer problema que hay es que de qué patología estamos hablando. Bueno, hablamos de patología cervical y es obvio que nada tiene que ver esta metástasis con un caso de fractura, con una mielopatía en un disco único, una columna bien alineada, con una OPLL que te ocupe más del 50% del canal, o con mielopatías con una deformidad sagital importante. Y luego lo otro, en lo que tampoco hemos sentado a hablar, que porque básicamente tampoco hay una gran evidencia, es si cuando hablamos de fijación o alopecia anterior son técnicas de cajas atornilladas, tantalio y placas, injertos de cresta, estanalón o montajes más combinados como podemos ser algunos de estos dos. Así que lo que yo he pretendido es hacer una revisión, centrarnos, teniendo en cuenta cuáles son mis dos ponentes o los dos ponentes que actúan detrás de mí, comparando las fusiones anteriores con las posteriores en la patología degenerativa, sobre todo multisegmentaria, o la prótesis cervical anterior y la prótesis de disco en la enfermedad del disco. ¿De acuerdo? Y lo primero a poner en duda es que es un gold estándar. El gold estándar es un término básicamente económico y era cuando antes de que el dólar fuera el patrón de oro, se daba una asignación a cada moneda en oro y eso permitía los cambios de monedas entre diferentes países. Esto se dejó de utilizar a nivel económico en los años 60-70, que fue cuando aparecen las primeras referencias de gold estándar en medicina. Y lo que llama la atención cuando buscas esto es que no hay una clara definición que es el gold estándar. En medicina probablemente hay alguna que hablan de ejemplo supremo,
sobre lo cual comparar otras técnicas o sirve para juzgar o medir una nueva estrategia, una nueva técnica. Probablemente la definición más apropiada que podemos encontrar es esta, en la que, bueno, pues algo superior, de superior calidad, que permite como punto de referencia y comparar con otras nuevas técnicas. Esto es fácil cuando hablas de medidas de diagnóstico, puede haber sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, y claramente comparas qué es mejor y con eso lo comparas. Pero cuando hablas de tratamiento no queda tan claro, entre otras cosas porque los estándares incluso pueden cambiar dependiendo de la zona donde vivamos y recursos económicos. O sea, no queda tan claro lo que es. Siempre que hablo de fijación anterior me permito esta diapositiva porque todavía hay gente que no sabe que el primer cirujano que se le ocurrió poner un tornillito y una placa a la artrosis anterior es un cirujano español, Rafael Orozco, en un hospital de mediano tamaño, como fue Tarragona, y la primera publicación que encontramos de tornillitos y placas, y el primer cirujano que diseñó placas específicas para la cirugía cervical anterior es español. Y bueno, me gusta recordarlo. Asumiendo que no tenemos claro, yo no tengo claro qué es el gol estándar, lo primero que he querido ver es si realmente la cirugía de la artrosis anterior se hace o es mucho más frecuente que las otras dos opciones, y aquí hay una serie de datos que, comparando con la fijación posterior, claramente las cifras son muy superiores, por encima de los 100.000 casos, estos son series americanas de bases nacionales, y como las fijaciones posteriores no llegan a los 20.000. Estos datos hasta el 2009, el mismo grupo lo actualiza hasta el 2013, y como vemos que las diferencias son muy importantes, con una cierta tendencia al descenso en las fijaciones anteriores, pero mucho, 3, 4, 5 veces superiores a las fijaciones posteriores. Y no solo eso, sino la perspectiva que lanzan hasta el año 2040, un discreto ascenso hasta alrededor del 20% de las fijaciones posteriores, pero siempre con cifras mucho inferiores, muy inferiores a las fijaciones anteriores. En ese sentido, lo primero que podemos concluir es que es claramente mucho más frecuentemente utilizada que una fijación posterior. Y esto me chocó a mí un poquito, porque esta es nuestra serie, lo publicamos en el 2019, sobre 308 casos de mielopatía cervical, y en nuestro caso era las fijaciones posteriores hasta en un 40%, perdón, un 35% lo utilizamos, bastante por encima de estos datos publicados. Pero bueno, claramente más infrecuente que no la artrosis anterior. Y dicho esto, que es más frecuente la artrosis anterior con la posterior, detrás de esto hay algo que la soporte, realmente más eficaz o menos eficaz. Hay diferencias clínicas significativas entre ellas. Y aquí nos tenemos que ir a la revisión bibliográfica, no tenemos otras, a revisiones sistemáticas y metaanálisis. Este es el primero que pueden encontrar en 2013, en el que ya ven que con solo 8 artículos intentan analizar las diferencias que hay con 7 técnicas quirúrgicas diferentes y bueno, no hayan diferencias ni clínicas, ni en cuanto a complicaciones, ni en cuanto a resultados, y acaban concluyendo que bueno, ha de ser algo personalizado la decisión de un tratamiento quirúrgico por vía anterior o vía posterior. Otros metaanálisis van en la misma línea, aquí es del mismo año, otros 8 trabajos, y vuelvo a llamar la atención, y esto lo iremos repitiendo durante la charla, que los trabajos, aunque son metaanálisis, no coinciden. Si tú haces un metaanálisis al año siguiente, varios trabajos tendrían que ser lo mismo, y ya verán como muchos no coinciden. E igualmente hayan diferencias a favor de la artrosis anterior en cuanto a recuperación neurológica mínimas, pero con una mayor tasa de complicaciones, y acaban diciendo que, bueno, que la diferencia es poco valorable y acaban dejando a tu criterio la definición o la elección de una técnica u otra. En otros metaanálisis posteriores ya no hay ni siquiera estas pequeñas diferencias, no pueden concluir nada. Los anteriores eran hablando de técnicas anteriores y posteriores sin más. Aquí intentan diferenciar y hablan sobre la aminoplastia. Volvemos a lo mismo, se encuentran varios trabajos que no se repiten en un metaanálisis con respecto al otro, todos son de una calidad, digamos, baja. Hayan pequeñas diferencias a favor de la aminoplastia de la vía posterior, pero si se fijan, y luego lo veremos, la diferencia, el valor medio, la diferencia media que hayan, no llega a datos clínicamente significativos, y acaban concluyendo que, bueno, que la vía anterior para menos de 3 niveles es correcta, y la vía posterior, la aminoplastia, para más de 3 niveles lo acaban recomendando. Seguimos en la misma línea. Aquí pueden ver, y repito, porque esto es algo muy significativo, luego podemos discutir en la discusión, los valores medios, las diferencias medias que hayan del Japanese, del score de la Japanese, no llega a ser valores clínicamente significativos.
y sin embargo lo hayan como diferencias estadísticamente significativas, en la que apoyan que la vía anterior tiene mejores resultados en cuanto a la descompresión neurológica, repito, con estos datos que no llegan a ser valores clínicamente significativos, pero que lo asocian con mayor tasa de complicaciones y acaban dejándolo al aire, a la discreción del cirujano. Cuando hablamos de OPLLs, no hay diferencias en las diferentes metaanálisis que pueden encontrar. Y nos venimos al último, quizá, que apunta un poco a lo mismo. Grandes grupos, los estudios no coinciden unos con otros, diferencias mínimas a favor, en este caso, de la vía anterior, pero acaban concluyendo lo mismo, que se asocia a mejores resultados neurológicos, insisto, sin datos clínicamente significativos, pero aquí en este caso más o menos con la misma tasa de complicaciones que la vía posterior, y acaban recomendando todos estos estudios que el criterio que da ha de ser personalizado, depende de la indicación de la patología del paciente, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, tras hacer una revisión a profundidad de todas estas series, que hay más, y todos en la misma línea, uno no sabe qué cara poner, acabas concluyendo que la mayoría de trabajos no son randomizados, que los datos preoperatorios son absolutamente inconsistentes, con unos sesgos de selección importantes en muchos de estos trabajos que son retrospectivos y hay un sesgo de selección, y si el paciente está en cifosis nunca van por detrás, siempre van por delante, o el abordaje anterior lo tiene limitado con mucho a 3 niveles. Hay una gran heterogeneidad en todos estos metaanálisis, utilizan muchas técnicas diferentes, repito, que es la aminoplastia, fusión y la aminostomía aislada, y de manera general, en muchos de estos trabajos tienen pocos instrumentos o utilizan pocos instrumentos de medición de calidad de vida o incluso de valoración de la mielopatía, con lo cual sacar una conclusión de si hay un gol estándar o no es difícil. Y acabas concluyendo que estamos comparando peras con manzanas, que es muy saludable, pero poco más. ¿De acuerdo? Y si nos vamos a la otra batalla en broma, con espadas de juguete, que si prótesis o artrodesis, pues un poco igual. La tendencia, el incremento en el número de cirugías de prótesis es muy llamativo, es porcentual y ven como en el grupo de edad por debajo de los 65 años hasta un 200%, son datos americanos, que la proyección hasta el 2013 era en un aumento de las prótesis de disco, pero que la relación con respecto a las artrodesis anteriores era de 81:1, o sea que sigue siendo mucho más predominante la indicación de artrodesis o difusión. Y aquí es un dato que luego compararemos aquí, que es una base de datos americana nacional que no tiene que ver con ninguna empresa que fabrique prótesis. La tasa de recirugías en las artroplasias, en las prótesis, es casi el doble que en las prótesis. Esto llama la atención porque luego verán que los estudios prospectivos en los que hay un laboratorio detrás, este dato cambia radicalmente. Y si hacemos una revisión, primero pues un homenaje a nuestro moderador, un metaanálisis del 2015 creo que era, en el que hayan diferencias a favor de las prótesis, en la que ya te afirman ellos que las diferencias que hayan a favor de las prótesis no llega a los rangos de valores clínicamente significativos, como pueden ver en esta tabla. Saben que para la NDI está alrededor de 7, 8, y hay algunos que 5, menos 0,7, 1, menos 0,2, o sea, justo llegan en algunos casos al valor clínicamente significativo. Si vamos siguiendo otros metaanálisis que van apareciendo, como siempre, de cualidad baja, la asignación, cómo los asignan, bueno, no queda claro, la ocultación de los datos, pues no queda claro. Lo mismo, siendo metaanálisis de la misma patología, de los mismos procedimientos, artrodesis versus prótesis, te das cuenta que no están los mismos trabajos. Nunca queda claro por qué excluyen uno, por qué excluyen otro. En este segundo trabajo no hayan diferencias en cuanto al NDI o al dolor por el VAS. Este quizás sea el metaanálisis más detallado, en el que tienen hasta 14 trabajos, todos ellos patrocinados por la industria, todos trabajos para la aprobación de la FDA, etc. Con unas calidades metodológicas discutibles, sobre todo evidentemente el conflicto de interés de la industria, pero también, repito, la ocultación de los datos del paciente, el análisis según el intention to treat, análisis de los resultados, todo con calidades metodológicas bajas y calidad de evidencia como mucho moderadas o bajas. Y acaban concluyendo que la prótesis total de disco no es inferior a la artrodesis, punto, y que presenta algunos
los resultados o mejoría resultados básicamente con rapidez de recuperación y parece ser la protección de los segmentos adyacentes. Lo mismo ocurre cuando en lugar de un nivel utilizas dos niveles, es un estudio prospectivo en el que entre artrodesis 1 o 2 niveles, prótesis 1 o 2 niveles, no hayan diferencias ni entre prótesis y entre artrodesis. Y este quizás es el último metaanálisis que pueden encontrar desde el 2019, a menos yo no he encontrado ningún posterior, 11 trabajos, lo mismo. La calidad metodológica de ellos justita, muchos problemas, sobre todo con el análisis del intention to treat, luego veréis un caso que lo intenta manifestar. Aquí sí que muestran diferencias significativas en cuanto a la satisfacción del paciente a favor de la prótesis, perfecto. En cuanto al dolor, con valores que sobrepasan los valores de clínicamente significativos, pero sin embargo, con el Neck Disability Index no llegan a los valores clínicamente significativos, pero tampoco con el SF36. Y no solo eso, llama la atención que en este metaanálisis, si el trabajo es americano o fuera de Estados Unidos, o incluso con lo mismo modelo de prótesis, los resultados son diferentes, con tamaño del efecto diferentes o valores no concluyentes o no estadísticamente significativos. De aquí cuelo, este es un trabajo, un libro sobre metodología en el que cuestionan la calidad de los análisis sistemáticos, de las revisiones sistemáticas, en que si tú haces una revisión sistemática y te basas en trabajos de calidad media o baja, tu revisión sistemática será de calidad media o baja. Y ponen, por ejemplo, esto es una revista genérica, ponen como ejemplo los análisis de los trabajos prótesis versus artrodesis. Acaban hablando sobre todo que hay un problema significativo con los conflictos de intereses y sobre todo lo que llama mucho la atención y es lo que hacía referencia, que no coinciden los trabajos en un metaanálisis o en otro, es que los criterios por los cuales excluyes o incluyes un trabajo u otro, no siempre cuando te lees el trabajo a profundidad queda bien delimitado, queda bien demostrado. Y aquí este ejemplo, hablando un poco de abogado del diablo, David, este es un paciente que si lo analizas por la intención de tratar, está encantado con su prótesis, es un caso mío, pues hace tranquilamente 9 o 10 años, está encantado con su prótesis maravillosamente artrodesada y te daría un resultado súper satisfactorio que está muy bien. Entonces, estos son uno de los problemas, sobre todo los primeros trabajos en los que, teniendo en cuenta que el rescate de las prótesis era la artrodesis, si tú lo analizabas por la intención de tratar, te encontrabas un porcentaje importante de pacientes reoperados, reartrodesados, que estaban analizados en el grupo de las prótesis, por ejemplo. O en algunos trabajos en los que te hablaban de satisfacción, no resultados clínicos, pero no valoraban la movilidad. Entonces, pues, eso es una de las críticas de muchos de los trabajos iniciales que están en estos metaanálisis. Y después de hablar de esto, pues ¿con qué nos quedamos? Hay un gol estándar, es un poco lo que quería decir. Pues probablemente cuando hablamos de la mielopatía degenerativa plurisegmentaria, para mí si hay una alteración del perfil sagital, claramente salir por delante, y aquí no creo que haya ningún tipo de discusión, y es el patrón de oro. A partir de ahí, si no hay esta alteración sagital, los resultados entre ir por delante o ir por detrás neurológicamente son los mismos. La tasa de complicaciones es similar, con una cierta tendencia a tener, aunque parezca mentira y va en contra de muchos prejuicios, muchas ideas preconcebidas, más tasa de complicaciones en los días anteriores. Otra cosa es que sean complicaciones leves que manejes bien, pero más tasa de complicaciones en la vía anterior. Y cuando hablamos de enfermedad discal, lo primero es qué definimos como enfermedad discal, ¿de acuerdo? Que eso no queda claro. Los resultados entre prótesis y artrodesis, para mí, yo creo que son equiparables, con quizás ciertas mínimas diferencias a favor de la prótesis en cuanto al tiempo de recuperación y probablemente de reintervenciones, pero que hay una falta de seguimiento importante y una falta de lectura crítica de todos esos trabajos, con lo cual sacar conclusiones es difícil. Yo, desde mi punto de vista, y esto es personal, en pacientes con esta discopatía degenerativa 4-5, mielopatía, único segmento bien alineado, en mis manos, según mi opinión, sigue siendo el patrón de oro, la artrodesis con la técnica que queráis. Y a la hora de concluir si realmente es el gol estándar la artrodesis anterior con respecto a la posterior o las prótesis, pues probablemente no sé si el gol estándar, pero que sí sigue siendo el patrón con el que comparar resultados de cualquier otra técnica que queramos aplicar a nivel cervical. Y esperando haber sido claro y haberme ajustado en el tiempo, os agradezco la atención. Muchas gracias, de tiempo un poco justito, pero bueno. Tirón de oreja, esto es tirón de oreja. Mira que te he mencionado, ¿eh? Ahora Vicente García nos hablará de las instrumentaciones posteriores.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, vamos a hablar durante unos cuantos minutos sobre técnicas de instrumentación de abordaje cervical posterior, que como ya ha comentado el doctor Ramírez, pues no ocupa más allá del 10% de las técnicas quirúrgicas posteriores, pero que conviene conocer porque en algunas circunstancias pues es casi nuestra única opción. Los abordajes, como muy bien hemos recordado antes, puede ser anterior, es una disección cómoda, una disección anterior, es avascular, sangra poco, es cómodo, accedemos muy fácilmente. Sin embargo, la posterior tenemos que hacer una disección muscular desde la línea media a lateral y nos complica un poquito el tiempo, sobre todo, fundamentalmente el tiempo y el sangrado. Es muy importante, si vamos a abordar la cirugía cervical, conocer la anatomía y concretamente en la cirugía cervical posterior hay que conocer bien la anatomía porque las vértebras no se parecen entre sí, C1 no se parece a C2, C3 no se parece a las anteriores y C7 incluso tiene algunas diferencias. Por lo tanto, la anatomía muy importante antes de abordar esta patología por vía posterior. Las vértebras más importantes, C1, C2, tienen una anatomía completamente diferente. Muy importante las relaciones neurales a la hora de abordar esta patología. Hay que conocer muy bien las relaciones entre lámina, foramen, nervio, disco. Todo lo tenemos que tener bien controlado para evitar complicaciones. Los diagnósticos fundamentales los vamos a dividir en la patología C1, C2 y la patología subaxial o de C3 a C7. Casi todas las técnicas son referidas a C1, C2 como Coel-Harms o la técnica de Maguire. Y en C3, C7, pues los osteosíntesis habitual con muchos la de masa lateral y veremos solo puntualmente los osteosíntesis pedicular y algunos. Las maniobras fundamentales son, ya lo conocen ustedes, la disección muscular, la identificación de las masas laterales, inserción de tornillos donde corresponda, la reducción de la deformidad si fuera necesario, siempre con escopia, la laminectomía si se precisa en caso de estenosis, la inserción de barras, tornillos, orientación de láminas, intermasa, el injerto óseo, no olvidarlo, si nuestro objetivo es hacer una artrodesis, cierre por plano, con o sin drenaje expirativo, más otras maniobras que pueden ser necesarias. Patología C0, C1, C2, C0, C1 es extremadamente infrecuente, son los centros de gran volumen, pueden tener alguna experiencia en esta patología. Las otras lesiones que se pueden encontrar son lesiones del ligamento transverso debido a un origen traumático, artritis reumatoide, enfermedades de Down, fracturas del arco anterior o posterior, llamadas fracturas de Jefferson, fractura de apófisis odontoides desplazadas, fracturas C2 o metástasis C1-C2. Casi toda la patología C1-C2 corresponde a estos diagnósticos, por lo menos en la experiencia. La técnica quirúrgica de fijación, la más habitual, la que yo tengo una experiencia y que más he utilizado es la de Goel-Harms, que consiste en una fijación pedicular entre C1 y C2. Y ahora pasaremos a describir esta técnica. Es una posición en prono adecuada, con una ligera flexión cervical, siempre rasurado. Podemos utilizar para el soporte de la cabeza un soporte de Mayfield, un soporte de herradura, una máscara. La posición ante el tren del embur ayuda, siempre contracción de hombros, sobre todo si queremos extender la fijación caudalmente. Considerar la tracción cervical en algunos casos, la escapia lateral permanente yo lo utilizo habitualmente y la neuromonitorización, sin estar completamente claro, lo considero necesario en muchos cirujanos. La técnica quirúrgica siempre hay que hacer una disección muscular bilateral hasta lámina y arco posterior de C1. Estamos hablando de la técnica de Goel-Harms. La localización de la línea media C1, el trayecto de la masa C1 con broca motor, tornillo de masa lateral, que no precisa ser bicortical, esto es importante, no precisa ser bicortical. Yo lo he hecho bicortical durante muchos años, pero realmente no es necesario. Y se reduce el riesgo de lesión de la arteria carótida y el hipogloso al no ser bicortical. Están muy próximos al punto de entrada. Para la osteosíntesis TC2 tenemos tres buenas opciones equiparables en resistencia a la tracción: la osteosíntesis pedicular, osteosíntesis interreticulares y osteosíntesis laminar C2. Recordar que la técnica de Goel-Harms, por eso voy a dedicar solo el tiempo exclusivamente a la técnica de Goel-Harms y no a la técnica de Maguire, obtiene entre un 95 y 100% de casos de consolidación. Una técnica estupenda si pretendemos conseguir una artrodesis de C1, C2. Vamos a dedicarle unos minutos a la osteosíntesis de la masa lateral, que es un poco difícil, sobre todo en los primeros casos. Hay que hacer siempre una disección rostro-caudal, de carnera caudal, para localizar la masa lateral. Hay que hacer una disección del arco posterior bilateral, 1,5 cm lateral en línea media.
Aquí nos vamos a encontrar siempre un pleso venoso abundante, que las primeras veces pues, asusta. Tenemos que tener siempre preparado fluxís, urgencial, el bisturí bipolar, siempre estar previsto por si acaso hay un sangrado. Realmente no es muy importante, pero como estamos en un espacio muy pequeño, realmente nos puede impresionar. Localizar el borde medial y lateral de la masa lateral, el borde medial, es muy fácil, no tenemos ningún riesgo porque estamos anterior a la médula y no hay nada que podamos dañar. El borde lateral es el borde más medial del foramen. Ahí tenemos que hacerlo con relativa delicadeza, El punto de entrada es a 3,5 milímetros lateral al borde medial de la masa lateral de C1 en la unión del arco posterior con la masa lateral. Yo lo suelo hacer con broca, como muchos cirujanos, como me enseñaron a mí. Utilizamos una broca con su motor en dirección 10 o 20 grados craneal y 10 o 15 grados medial. Y como hemos comentado, no precisa bicortical. La dirección del tornillo de C1 y la cabeza del tornillo debe quedar también sobre el arco posterior de C1. Para evitar los riesgos, la arteria vertebral, pues evitar una dirección muy lateral o craneal. Y el tornillo con dirección medial. Para evitar el daño del cordón medular, pues una manipulación cuidadosa de la instrumentación desde la masa lateral está anterior al cordón medular. La raíz C2 no suele ser un problema, hay que intentar evitar una presión caudalosa sobre esa raíz. Muchas veces no se ve. La arteria carótida del nervio hipogloso, pues es un tornillo hemicortical y para evitar la lesión de C0 a C1, evitar el exceso de inclinación con escoria. Para osteosíntesis de C2 podemos utilizar la PARS, osteosíntesis en la PARS, el pedículo o lámina, sin diferencias significativas. Se puede utilizar instrumentación híbrida, es decir, en un lado a la lámina y el otro al pedículo, por ejemplo. Valen todas igual, hay que elegir la que el cirujano esté más cómodo. El tornillo pedicular es el que suelo utilizar yo, sobre el punto de inserción 5 o 6 milímetros craneal y 4 o 5 milímetros lateral al aspecto inferior de faceta C1-C2. Esto no necesita recordarlo, está escrito en infinidad de artículos y 10 grados de inclinación cefálica y 25 grados de inclinación medial. La palpación medial del pedículo para mayor seguridad lo hago sistemáticamente. Y bicortical, si es posible, yo los dejo bicortical. El tornillo a la pars es un poquito más caudal, es más corto, hay que tener un poquito más cuidado porque podemos violar la articulación C1-C2. Y la osteosíntesis a la lámina, que no es reciente, pero yo empecé a utilizarla hace no muchos años, y es igual de resistente que los tornillos pediculares, el tornillo a la pars, y con bastante menos riesgo. La lámina de C2 es realmente gruesa y podemos utilizar tornillos de 4 milímetros y 25-30 milímetros de longitud. Tiene algunos casos, una fractura de odontoides tipo 2 crónica con mielopatía. Hicimos una reducción y una osteosíntesis. La reducción es relativamente sencilla. En cuanto presionamos C2, se reduce anteriormente, pero se reduce la deformidad. Y con las barras se mantiene la deformidad. Y luego una inestabilización en C2 en un paciente con artritis reumatoide. También en el metástasis, que afectan a estos segmentos, podemos utilizar este tipo de instrumentación, incluso extenderla a En cuanto a la patología de C3, C7, lo más habituales son las instrumentaciones posteriores, son las fracturas luxaciones, las inestabilidades o cifosis por metástasis, displasia o poslaminectomía, mielopatía cervical con extensión y perfil favorable. No todas las cirugías, no todos los pacientes con mielopatía se pueden utilizar este tipo de instrumentación y en algunos tipos de tumores. La técnica para fijación subarxial C3-C7, las dos técnicas más habituales son la técnica de Roacamil y la técnica de Maguer. La técnica de Roacamil es muy sencilla, en el punto medio de la masa lateral, una inclinación lateral de 10 grados, nunca inclinación medial de C3 a C7, por la posibilidad de afectar el foramen, y perpendicular a las superficies. La técnica de Maguer, que es la que suelo utilizar yo, la entrada es 1 o 2 milímetros más medial y unicraneal que el punto medio de la masa lateral. La inclinación es más lateral y la inclinación sagital es paralela a la faceta articular. Yo lo suelo hacer con rayo, pero se puede hacer con palpación. Viene un ejemplo de un esquema muy claro de cómo se accede a estos masajes. La técnica para C7 es un poquito diferente. Aquí recomiendan considerar un tornillo pedicular, pero los tornillos pediculares tienen sus complicaciones. Pero si se utiliza en la masa lateral, se prefiere la técnica de Roacamil modificado, en el sentido de que se utiliza la entrada 1 milímetro más cefálico. Se cree que es mejor biomecánicamente, que tienen un ejemplo de una fractura de luxación C7-T1 que afortunadamente para el paciente no produce mielopatía, aunque sí una radiculopatía C8 muy severa, que fue recuperando con el Las laminectomías cervicales en C2-C7
en esta mielopatía cervical postraumática con osificación del ligamento del común posterior que consideramos de alto riesgo por vía anterior, hicimos una laminectomía posterior y una fijación posterior. Aquí tienen las 6 técnicas más publicadas sobre la inserción de los tornillos a masas laterales. Unos tienen sus ventajas, otros sus inconvenientes. Cada cirujano ha de elegir la que más le conviene. Otro ejemplo de una mielopatía cervical, esto es de hace unos años. Nosotros decidimos hacer una cirugía cervical posterior, discutible. Quizá en este momento hubiese optado por otra técnica. En cuanto a los tornillos pediculares, yo no tengo ninguna experiencia en tornillos pediculares. Probablemente sería muy buena opción utilizar la navegación para utilizar estos tipos de tornillos. No son nada fáciles, hay muy poco espacio para poner estos tornillos. De ser interesante, igual elegiría el C7. Los tornillos transfacetarios tampoco tengo ninguna experiencia, pero están descritos. Los tornillos translaminares de C7, al igual que el tornillo que les he descrito en C2, se pueden utilizar, sobre todo en C7, que la lámina es más gruesa. Luego también placas y tornillos para la laminoplastia y considerar la extensión pedicular entre un T2 si no se va a utilizar una osteosíntesis C7 en los casos que sean necesarios. La osteosíntesis pedicular es una técnica muy exigente, no se debe utilizar si no se tiene una formación adecuada. La osteosíntesis pedicular cervical requiere instrucción y supervisión y complicaciones frecuentes en los primeros casos, 15%. Aquí tienen algunos casos de una fractura de luxación. Siempre que hay una fractura de luxación se aconseja hacer un doble abordaje. Si hay fractura y además luxación. Aquí tienen con un buen resultado. Aquí tienen algunos otros casos en que se puede utilizar laminoplastia. Se hace una laminoplastia en bloque para la resección de un neurinoma. Otra laminoplastia cervical en el caso de una estenosis cervical, como resultado. Y como resumen, ya no les quiero cansar más, les puedo decir que el abordaje anterior es preferido en la patología degenerativa traumática, que es la gran mayoría de la patología que nosotros tratamos. El abordaje posterior preferente es casi exclusivo. Hay técnicas para hacer un abordaje anterior a C1 C2, pero se utilizan, creo que nunca. Y se utilizan en grave inestabilidad posterior en determinadas miopatías y corrección de deformidades y en patología tumoral, intramural o intramural. Respecto a C1 C2, la técnica de Goldhart nos proporciona muy buenos resultados. Yo recomiendo por encima de la de Maguire, que tiene ciertas dificultades, sobre todo por su relación y por la posibilidad de dañar la arteria vertebral. La arteria vertebral. Entre C3 y C7 la osteosíntesis a masa lateral es suficiente en la gran mayoría de los casos. Quizás habría que considerarlo en algunos casos tumorales o en casos de grave deformidad del tornillo pedicular, pero para la mayoría de los casos que vamos a tratar, que es patología degenerativa o traumática, C3 y C7 a masa lateral es suficiente. No olvidar la osteosíntesis laminar y la extensión de fijación T1 y son los abordajes complementarios y necesarios y los cirujanos de columna debemos conocer ambos dos. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. Además, te has procurado resumir lo más posible una cosa tan extensa. Y ya finalmente, David, vos nos cuentas sobre las prótesis de disco antes de introducirnos en el debate. Vale. Buenas tardes. Pues yo os hablaré sobre las prótesis de disco. También me dijeron de hacer una pequeña pincelada a nivel del sistema híbrido cervical al final de la charla. A nivel de las prótesis de disco, pues los objetivos un poco, ¿no? Lo que buscaríamos a nivel de los objetivos a nivel de los objetivos cuando usamos una prótesis de disco, pues sería el mantener el movimiento del segmento que operamos, intentar mantener una biomecánica lo más normal de la columna y la protección un poco, como ha dicho Manolo antes, ¿no? Del segmento adyacente. A nivel de historia, un poco de las prótesis, pues ya desde 1966, por ejemplo, con Perstrom, que utilizaba bolas de acero intradiscal, como vemos en la imagen de abajo a la izquierda,
pues intentaba utilizar un sistema de prótesis que, lógicamente, como todos, ¿no?, pensáis, pues tenía una tasa de complicaciones muy alta. Luego vinieron prótesis como la de Bristol, que es esta que tenemos abajo a la derecha, que era una prótesis atornillada a la vértebra superior y a la vértebra inferior, y que como problema pues tenía que, si habíamos de operar el segmento adyacente, lógicamente, pues a la hora de colocar la placa, pues teníamos un tope de los tornillos de la prótesis. Esto lo solucionó Pontillard, que la prótesis que diseñó era muy igual, pero solo se atornillaba en la vértebra inferior. Y ya las prótesis históricas que se parecen más a las actuales, pues tendríamos la Charité en 1984, con un núcleo de polietileno. Es la primera prótesis no constreñida y que en 2004 fue aprobada por la FDA. La prótesis de Bryan, muy usada en los 90, que es una prótesis de poliuretano el núcleo, es una prótesis semiconstruida, igual que la Prodis, que también sobre la misma época. Son estas tres que tenemos en la imagen inferior. A nivel de clasificar las prótesis, pues las definíamos en constreñidas, semiconstreñidas o no constreñidas. Las constreñidas serían aquellas que solo pueden hacer un plano de movimiento, que sería el de flexoextensión a nivel de la columna cervical. Las semiconstreñidas serían dos planos, tanto en flexoextensión como en lateralidad, y las no constreñidas serían las que se pueden mover en los tres planos, tanto a nivel flexoextensión, lateralidad, como que haya rotación a nivel de los platillos vertebrales. Las prótesis de última generación pues son estas, las no constreñidas, como sería la M6. A nivel de las indicaciones, ¿no?, que es lo más controvertido, en cuándo hemos de colocar, o cuándo podemos colocar una prótesis de disco, queda bastante claro, ¿no?, si revisas la literatura y hablas con cirujanos, de que sería el paciente joven con una discopatía leve, moderada, con una hernia discal blanda. Esta sería la indicación, ¿no?, en la que colocaríamos una prótesis discal, y que el segmento, lógicamente, al tener una discopatía leve, pues mantiene el movimiento. Lógicamente, cuando vas utilizando prótesis, pues puedes ampliar esta indicación a una hernia discal dura o osteofítica, que tiene menor movilidad del disco, y en esta es necesario pues tanto resecar los posibles pequeños osteofitos que tenga, y sobre todo abrir el ligamento longitudinal posterior para volver a dar movimiento a este espacio. Otra indicación que podríamos encontrar sería el de pacientes con discopatía leve o moderada, con una clínica de insuficiencia discal, que después de más de 6 meses de un tratamiento conservador correcto, pues no funcionara. Y una muy controvertida, que también se puede utilizar, sería la mielopatía, que en principio, per se, la mielopatía a más de un nivel pues sería una contraindicación, lógicamente, de utilizar prótesis, pero si encontramos un paciente que tenga una compresión segmentaria solo en un nivel, con poca osteofitosis, poca artrosis y poca pérdida de altura discal, pues también podría ser una posibilidad, ¿no?, la descompresión y la colocación de prótesis, pero esto es bastante controvertido. A nivel de indicaciones anatómicas, a la hora de utilizar, ¿cuándo podemos usarlas? Pues básicamente, ¿no?, estas pinceladas que hay aquí, es que debemos tener una altura del disco superior al 50% para colocar una prótesis, intentar que no haya artrosis a nivel de las articulaciones, o poca, ¿no? Esto tiene su lógica, de que si vamos a poner una prótesis que le dará movimiento a este segmento y tenemos una artrosis a nivel articular, pues esto le provocará dolor al paciente. Dentro de la artrosis, pues también el tema de los osteofitos, ¿no?, que no hayan osteofitos, que no hayan calcificaciones de los ligamentos longitudinal anterior y posterior, y que el disco que vamos a operar tenga movimiento. Como mínimo, en la literatura marca que tenga un movimiento mínimo de 4 grados en flexoextensión. Una contraindicación anatómica sería pacientes con listesis, tanto fijas como dinámicas, por el riesgo de desmontaje de la prótesis. Y el tema de la edad, que también, ¿no?, sale bastante, ¿no?, controvertido, de a partir de qué edad por abajo hemos de operar o se puede poner. Pues nosotros normalmente, pues en nuestro centro, marcamos un poco los 55 años de edad, más que nada porque por debajo de este grupo es donde más probablemente vas a encontrar pacientes que cumplan todos estos requisitos, y por encima será más difícil de encontrarlos. Por lo tanto, es un poco la edad arbitraria, es decir, puedes encontrar un paciente de 60 que cumpla criterios y puedes encontrar un paciente de 48 que no los cumpla, ¿eh? A nivel de la colocación de la prótesis, pues igual que cuando colocamos una caja, ¿no?, es controlar bien la anchura del espacio discal, la profundidad de los platillos. Aquí también trabajamos el platillo vertebral, pero hemos de evitar el llegar o lesionar a nivel del hueso subcondral, ya que no buscamos una fusión, sino que solo buscamos la integración de esta prótesis en los platillos. Y la altura de la prótesis pues tendría que ser una altura similar a los discos sanos adyacentes del nivel que vamos a operar. Recordad que una prótesis
demasiado alta va a dar problemas de hiperpresión articular posterior, y prótesis pequeñas pues tendrán tendencias a realizar calcificaciones, sobre todo anteriores. Por lo que hace a los resultados clínicos en las prótesis, revisando la literatura, y después de haber escuchado lo que ha dicho Manolo, con toda la razón, que los estudios que tenemos tampoco es que sean de una evidencia muy elevada, pues he puesto una serie de artículos como este, en la que sobre todo miraban la diferencia, ¿no?, en resultados en la prótesis de Bryan a un nivel con la artrodesis en un nivel, y en este artículo pues la verdad que los resultados les salieron muy bien a favor de la prótesis de Bryan, porque mejoraba comparando con la fusión en todo, ¿no? El dolor del brazo, el dolor cervical, en el SF36, en todo, ¿no? Pues era un artículo que la verdad que es una curiosidad, que salga todo mejor que la artrodesis. Los demás no son así. La mayoría de artículos, como este de Murray, en que es un prospectivo randomizado que compara la prodisca a un nivel con la artrodesis, pues ven que los resultados son muy similares en artrodesis y prótesis. Lo que sí que ellos ven es de que el uso de la prótesis pues no tiene inconvenientes, que no tiene riesgos, y que los resultados que tienen son buenos y muy similares a los resultados que ellos tienen a nivel de fusión. En este otro, que comparan lo mismo, un nivel con la Mobi-C y artrodesis, lo mismo. Ven que los resultados clínicos son muy similares en los dos grupos, que sí que es verdad que a nivel del grupo de prótesis la recuperación posoperatoria inmediata es más rápida en el grupo de prótesis y mejoran antes del dolor cervical, pero que en el grupo de fusión pues hay más hipermovilidad del segmento adyacente que no en el grupo de prótesis. Por lo tanto, los resultados clínicos, pues como decía Manolo, son muy similares, tanto en artrodesis como en prótesis. Tienen el mismo resultado a nivel de la mejoría de la braquialgia, si operamos por este motivo. La prótesis tiene un mejor resultado clínico leve a nivel del dolor cervical, sobre todo en el primer periodo, ¿no?, en la posoperatoria, porque recuperan más rápido y dan menos sobrecarga mecánica en los discos adyacentes. Por lo que hace al síndrome adyacente, ¿no? Yo cuando empecé a utilizar las prótesis, pues una cosa que me dudaba un poco, ¿no? Tengo muy claro el tema del síndrome adyacente a nivel lumbar, pero a nivel cervical la verdad es que tampoco vemos tantos, ¿no? Y revisando aquí la literatura, pues por ejemplo, en todos estos artículos pues se ve que revisando los artículos, pues la tasa de síndrome adyacente a nivel cervical, pues vemos que en una fusión está sobre un 20%, un 30%, que me sorprendió, ¿no?, cuando lo vi, pero que esto causa una reintervención, pues vemos que el valor es más pequeño, un 3%, un 16% en el segundo, un 6%, de que la tasa de reintervención no es tan alta. Y Matsunaga explica recientemente en su artículo pues, los cambios que se producen con una fusión en el disco adyacente por hipermovilidad, y sobre todo explica el tema de la hiperpresión a nivel del disco superior. Por lo que hace a la prótesis, si miramos el tema del disco adyacente, pues Robertson en su estudio, que compara 158 fusiones, 74 prótesis, observa síndrome adyacente en un 17% en las fusiones y mucho menor, ¿no?, el valor que tienen las prótesis. Y Erin, que hizo su tesis doctoral sobre un grupo de 83 pacientes operados con Mobi-C, pues observó un 4% de síndrome adyacente, y que sea clínico solo era un 1%. Por tanto, un poco como conclusión, ¿no?, esta parte, después de la charla de Manolo, pues tenía que cambiar un poco, ¿no? La artrodesis cervical anterior pues sigue siendo, ¿no?, o creo que es un poco el gold estándar, porque es la más usada, la que sabemos qué resultados tiene, que son fiables y nos da, ¿no?, protección a nosotros mismos a la hora de afrontar un caso. Pero la prótesis cervical en los casos seleccionados, y sí que es verdad que comparativamente uno con otro son pocos, pues los resultados, si está bien seleccionado el paciente, son similares. La indicación de la prótesis en una hernia discal blanda y con discopatía leve moderada, pues sería la indicación un poco tríceps para realizar este tratamiento. Lo que hemos dicho, ¿no?, a nivel de que no haya artrosis, de que no haya un pinzamiento del disco, menos de un 50%, y normalmente esto se encuentra en pacientes jóvenes. Y la prótesis, lo bueno que tiene es que mantiene el movimiento del disco sano y disminuye, por lo tanto, la presión y la hipermovilidad del síndrome adyacente. A nivel del sistema híbrido, aquí he sido mucho más breve, ¿no? Un poco el sistema híbrido sería, bueno, todos, ¿no?, y los casos que habéis presentado, ¿no?, en las dos charlas anteriores, pues como vemos, no siempre tenemos una patología de un disco. Normalmente a nivel cervical pues nos podemos encontrar con más de un disco afecto, muchas veces son dos. En el caso de que sean dos discos afectos, normalmente siempre hay uno que está más degenerado y otro que está un poco menos. Y en la misma onda de la prótesis de mantener el movimiento y proteger el disco adyacente, pues surgió
esto, ¿no? El colocar en el disco más afecto una caja, una artrodesis, en el disco superior que tuviera una lesión más moderada, colocar una prótesis para intentar mantener un poco la armonía de la mecánica de la columna cervical y proteger el síndrome adyacente. A nivel de literatura, pues hay varios estudios. En de Lee, en que compara el sistema híbrido contra la fusión a dos niveles, pues lo que resumen, ¿no?, es que dos niveles de artrodesis, pues lógicamente ven una hipermovilidad en los segmentos adyacentes, no solo en el superior, sino en los demás también, que el sistema híbrido no tenía, y que el sistema híbrido pues daba unas ventajas biomecánicas sobre estos dos niveles de artrodesis, porque reducían la hipermovilidad y la presión en el disco adyacente. En este otro estudio comparaba dos niveles con prótesis, dos niveles con fusión y el sistema híbrido, pues básicamente lo que vieron es que la biomecánica donde se altera, y como nos podemos imaginar significativamente es con la fusión, que el sistema híbrido tenía menos afectación que lo que daba la fusión y que lógicamente la prótesis es la que produce una cinemática muy similar al disco sano y es la que más protegía los segmentos adyacentes. En este otro, en el que es una revisión de estudios clínicos de sistema híbrido, todos ellos pues encontraron una mejoría en el sistema híbrido, vieron que al utilizar juntas la prótesis y la caja, vieron que el movimiento de la prótesis era equiparable a si operábamos un paciente de un nivel con prótesis y que la artrodesis que se conseguía, aun tener una prótesis en el nivel superior o inferior, pues también era una artrodesis similar, así hacían artrodesis a un nivel. Y por último, en este último estudio, en que comparan dos niveles de fusión con dos niveles en sistema híbrido, 35 pacientes, en un seguimiento, un follow-up que tenían de 5 años, pues vieron que el sistema híbrido daba unos resultados significativamente mejores en los 3 primeros años, que se equiparaban a partir de ahí, que a partir de los 5 años no había diferencias entre artrodesar y el sistema híbrido. De momento, pues lo que vieron es que no era menos favorable utilizar este sistema que la artrodesis, aunque los resultados a larga durada pues eran bastante similares. Gracias. Muy bien, David, pues muchas gracias. Y si os parece, entramos al debate y a las preguntas. Sí me gustaría a lo mejor hacer un inciso para que tengamos un punto en común de partida, y es que parece que el gol estándar entonces sería el estándar a comparar, más que el estándar a realizar, ¿no? Manuel, quedabas un poco con... Querías dejar esa idea, ¿no? Sí, bueno, un poco lo que quería decir es lo poca definición que tengo de lo que es un gol estándar. Si nos agarramos a lo que te pueden exigir para pues, una técnica diagnóstica, aquí sería la técnica a comparar, básicamente porque lleva más años de seguimiento y unos resultados con un reporte detrás más consistente, pero no a que sea la técnica definitivamente de elección. Vale, ¿hay alguna pregunta ya entre los participantes? Preguntan, en caso de artrodesis con caja cervical, si es partidario de la caja PIC o de la de titanio, si atornillada o no. ¿Tú qué dices, Manuel? Sobre atornillada o no, claramente atornillada. Esto es escuela, me viene de mucho tiempo atrás. Y otra cosa es que si tú revisas lo que está publicado con un nivel, puedes encontrar que hasta la disectomía aislada, mismos resultados que la artrodesis. Esto lo puedes encontrar todavía. El truco de esto es que el seguimiento son 2 años, te dicen que se te colapsa en cifosis, y ahora estamos hablando de los malos resultados con la cifosis a nivel cervical también. Las pocas pseudos que he tenido que reoperar siempre han sido standalone, cajas sin nada más. Admito, pocas, pero las que he tenido que reoperar por pseudo han sido standalone. Cajas atornilladas, claramente. Entre el PIC o el titanio, a un nivel no creo que haya una diferencia muy significativa. Yo creo que todas tienen tendencia a consolidar y la tasa de fusión es altísima, pero estamos volviendo al titanio. Da la sensación, hemos revisado nuestra serie histórica, etcétera, nos da la sensación que los resultados radiográficos, el hundimiento es un poco menor y los resultados radiográficos son mejores. Pero vamos, no tengo soporte para decirte claramente mejor. Pero atornillada seguro,
y tendencia al titanio, al menos en mis manos. Y Vicente, que tú antes en la pequeña charla que hemos tenido defendías el PIC, ¿no?, como material para hacer una fusión. Sí, yo llevo muchísimos años utilizando el PIC y con una técnica que se llama en inglés empty cage, es decir, es la caja de PIC vacía, sin ningún tipo de injerto, ni estructural, ni particulado, ni autólogo, ni ningún otro injerto, simplemente vacía. Yo jamás he utilizado una caja sin placa, nunca, standalone, nunca. Y yo comparto totalmente lo que dice el doctor Ramírez. Para mí, una técnica ideal en estos casos es una caja, sea de titanio o sea de PIC, vacía, que tenga tornillo, capacidad para ser atornillada, o sea, esté perforada para instalar tres tornillos. Muy bien. Es una técnica reproducible, sencilla, fácil, de un perfil cero, poca disfagia, muy cómoda. Sin embargo, todas las prótesis de David, tú has hablado de eso, todas están recubiertas de titanio, ¿no? Y la superficie de adhesión es titanio poroso prácticamente todas. Quizá hablemos luego de los diseños y tal. ¿Tú abogarías más por el titanio, ya que las prótesis son de titanio, o también defiendes el PIC en algún momento? Bueno, yo en principio, desde siempre he utilizado también, ¿no?, como Vicente, yo he utilizado en artrodesis pues, las cajas de PIC y con placa, y cuando salieron las cajas atornilladas, pues aquí sí que ya, bueno, soy un poco mitad, pero el titanio me gusta por lo que dices, ¿eh? Pues sí que las prótesis, pues lo que haces es el recubrimiento de titanio para anclar la prótesis a la vértebra, y la verdad que los resultados de momento pues los tengo bien con las dos, ¿eh?, las cajas de PIC atornilladas o las de titanio. Pero sí que ahora veo, ¿no?, la tendencia parece cada vez más ahora que sean cajas de titanio. Hay otra pregunta general. Bueno, general lo digo yo. La pregunta en concreto es: ¿cuántos niveles recomendarían para colocar prótesis? ¿1 o 2? Mi comentario sobre lo general era que realmente a un nivel yo creo que no se notan las diferencias de casi nada de lo que se haga. Y cuando vamos a comparar y si queremos recalcar los resultados de alguna de las técnicas, yo creo que deberíamos de hablar a 2 o 3 niveles, como si realmente a 3 niveles o 2 niveles, si hubiera diferencias, sería razonable decidir que esa prótesis que esa técnica es mejor. Bueno, la pregunta era los niveles que se recomiendan para colocar prótesis, si 1 o 2. En principio yo he utilizado incluso hasta 3 niveles, en 2 casos, tampoco muchos, pero sí que utilizo tanto en 1 como en 2. Sí que cuando se empieza a operar y se ponen prótesis, lo recomiendo empezar con un nivel solo, y una vez pues ya te ves cómodo con la prótesis, y más que nada es el tema de la colocación, ¿no? Dónde colocar la prótesis, tanto por nivel como por profundidad, ¿eh? Pensar que las prótesis, al tener movimiento, pues hay que valorar bien el centro de rotación a nivel de la prótesis, y a medida que vamos subiendo de niveles, pues esto tienes que ir contando los centros de rotación de cada nivel para que luego la forma de la columna cervical pues quede correcta. Entonces, al empezar a operar, pues, yo diría 1, es lo que dices, que los resultados a un nivel, yo creo que todos los que estamos aquí, ¿no?, diríamos que pues, puedes tener buenos si seleccionas bien el paciente, tanto con artrodesis, prótesis, por delante, por detrás, y ya más de un nivel, pues bueno, yo creo que ya tienes que tener un poco más de experiencia y saber cómo van las prótesis dependiendo del nivel, cómo las pones y el lugar en cada segmento donde ha de ir la prótesis. Pero en 1 o 2 niveles se puede colocar tranquilamente. Hay otra pregunta que nos mete directamente en el debate. Pregunta la tendencia a 10 años vista, si se mantendrán las prótesis o la tendencia será a hacer fusiones. Manolo. No, está claro, o sea, seguirá habiendo fusiones. La diferencia, Sí. Como ya habéis visto, hasta proyecciones hasta el 2040, la diferencia de casos es de multiplicarse por 5 o por 6. La relación prótesis-artrodesis
en ese trabajo que os he mostrado es 81:1, o sea que no. Otra cosa es que la indicación de las prótesis pueda ir aumentando. Yo creo que tendrá su tope y a colación de lo que has preguntado antes, 1, 2 o 3 niveles, yo pongo, hace tiempo que pongo prótesis de disco, pero me cuesta encontrar el caso con un nivel, me cuesta todavía más encontrar el caso con 2 niveles, no me imagino. Tú has dicho que has puesto un par o 3 con 3 casos. Sí, o sea, que me dos cuesta casos. encontrar el caso con 3 discos a los que quieras poner una prótesis. Lo que sí que está cierto es que hay algún trabajo publicado que por encima de los discos las prótesis tienen tendencia a alterar el perfil sagital de la columna. O sea, pierdes lordosis. Y esto es un problema a tener en cuenta. Entonces, yo no le veo, repito, me gustaría ver algún caso con más de 2 niveles. Ya me parece muy difícil. Pero que claramente seguirá habiendo más artrodesis que no prótesis, eso está claro. Sí. Sí, yo pienso un poco lo que decía él a nivel del artículo, ¿no? O sea, yo pongo prótesis y sí que hay, pero que comparativamente pongo muchas más cajas que prótesis. Es decir, que aquí no es lo que haga el cirujano y bueno, pues todo le hago una prótesis, sino que al final es seleccionar el paciente. Y lógicamente lo que dice Manolo tiene razón, o sea, seleccionar un paciente para una prótesis cuesta mucho más que los pacientes que te van a ir que se dan para artrodesis a nivel de la columna cervical. Por lo tanto, yo no veo, ¿no? La tendencia veo clara que será la artrodesis. La prótesis, lo que dice él, ¿no? Sí que es verdad que cada vez se usa más y por lo tanto creo que a lo mejor se va a sobreindicar y ahí pues van a aparecer problemas, como lo que dice Manolo, y que lógicamente a más niveles, pues eso que os estaba explicando, ¿no? A nivel de la colocación, depende de cómo las coloques, pues lo que vas a hacer es perder la lordosis de la columna y es el problema, ¿no? Por lo tanto, yo creo que a nivel tanto de pacientes como por niveles estará claramente siempre superior la artrodesis en número. Y tú, Vicente, ¿cómo ves tu bola de cristal? ¿Qué dice de esto para el futuro? Yo no lo sé. Yo no suelo utilizar prótesis. Me parece que puse una prótesis en mi vida, luego no tengo mucha experiencia. Lo que sí que diría yo a la gente que va a dedicarse a la prótesis es que hay que ser, es mi opinión, hay que ser mejor cirujano para implantar prótesis, porque hay que hacer una muy correcta descompresión en ambos forámenes o en posterior, porque el movimiento, claro, el osteofito no se va a eliminar como se elimina casi sistemáticamente cuando se deja fijo ese segmento. Por tanto, la descompresión tiene que ser muy buena o el paciente, su braquialgia, no va a desaparecer. Yo no tengo, la literatura es favorable al uso de las prótesis discales, por lo menos tanto como las artrodesis, pero la diferencia es muy pequeña y, en mi opinión, yo estoy mucho más cómodo haciendo una artrodesis, hago una descompresión. Yo siempre hago descompresión, siempre. Una descompresión, secciono el ligamento vertebral común posterior, dejo los platillos paralelos, pongo un implante, habitualmente de PIC, o bien caja o bien caja atornillada. Prótesis yo no suelo utilizar. Pero me parece correcto que los cirujanos que están cómodos con esta opción lo hagan, la literatura también lo avala y me parece que es una opción más, se debe respetar. Yo lo que va a ocurrir en el futuro, pues no lo sé. Quizás haya un pequeño aumento, un moderado aumento de las prótesis por el hecho de que esa posibilidad de que se conserve la movilidad cervical, pues pueda satisfacer al paciente y sea el mismo paciente el que lo demande. No sé si estoy respondiendo a la pregunta. Sí, porque el futuro no lo sé. Es una opinión muy personal, ¿no? En una revista de estas digitales de cosas de columna, a propósito de la publicación de un estudio IDE de la FDA sobre una prótesis, preguntaban a 8 expertos que cómo veían el futuro de las prótesis de disco y los 8 quizás estuvieran un poquito sesgados porque alguno de ellos fue incluso participó en los diseños iniciales de la Bryan y tal, pero los 8 veían como el gran futuro de los próximos 10 años la prótesis de disco. Y los estudios de mercado, que en eso a lo mejor podría hablar Salva, si esto fuera una cosa comercial, los estudios de mercado empujan a las casas a apostar por las prótesis y tener una prótesis en su bagaje para poder presentarse. Quizá, como tú dices, un problema que puede haber es que técnicamente son más exigentes. Y a veces cirujanos que tienen mucho volumen de cirugía, si se programan 3 pacientes con 2 niveles,
pues no terminarían la jornada quirúrgica si hacen prótesis y si ponen cajas. Y también los diseños están mejorando mucho, los diseños de prótesis tienden a ser ya más uniformes, no hay esa variedad enorme que había al principio cuando se diseñó, cada casa sacaba una prótesis de su padre y de su madre, ahora tienen todas más o menos quillas pequeñas, superficies de titanio, 1 o 2 piezas como mucho, porque las de 3 piezas demuestran que tienen más complicaciones. Se van uniformando los diseños y se van uniformando un poco más las técnicas y eso quizá abogue más también a que haya más prótesis de disco en el futuro, que sea fácil apostar porque va a haber más prótesis de disco, ¿no? Pero por seguir con este debate, David, que también lo tengo yo, es decir, los que manejamos las dos técnicas y abogas por las dos y defiendes las dos, Sí. el debate mental que tú te haces cuando hablas de que la prótesis es buena y es mejor y va a mover y va a tener menos vidas en el futuro, ¿por qué abogas por las fusiones en vez de por la prótesis en un momento dado? Bueno, básicamente un poco lo que decía Vicente, que es decir, a nivel de la colocación de la prótesis has de ser más cuidadoso, ¿no? A nivel de la cirugía, lo que decías antes, por el tiempo. Yo a nivel del tiempo quirúrgico, la verdad es que no me varía mucho. Es decir, a nivel de colocar la prótesis o la caja, lo que te alargas descomprimiendo correctamente, luego es el tiempo que pierdes colocando los tornillos en la caja o la placa. Pero sí que es verdad que lo que decía antes Manolo, que es que por los pacientes, que encontrar un paciente que le puedas colocar una prótesis y mantener el movimiento, que es lo que quiero, primero tiene que cumplir unas características que me cuesta encontrar. Me cuesta encontrar el paciente que se vaya a operar por una patología y que tenga un disco moderado, no esté pinzado, no tenga mucha artrosis. A mí me cuesta de encontrarlo. Cuando lo encuentro, lógicamente, pues se programa. Eso que dices, ¿no? Al final lo hace el volumen. Es decir, cuando haces más volumen, pues es más fácil que vayas encontrando estos pacientes. Y luego recordar lo último que he explicado, el sistema híbrido, que es lo que ahora estoy más haciendo, en la cual cosa sí que aumenta un poco también el número de prótesis que hago. Es decir, que hago la artrodesis a un nivel y en el superior, que tiene menos compresión y que pues, gasto más tiempo en la descompresión, le puedo colocar una prótesis. Bueno, hay más preguntas por aquí. También nos preguntan sobre las cajas de PIC recubiertas de titanio. Si eso le veis alguna ventaja o solo titanio o PIC con titanio. Por ejemplo, Manolo. Sí, repetir un poco lo que hemos dicho antes. El PIC con el titanio lo único que pretende es aumentar la integración y con eso aumentar la tasa de consolidación. Yo creo que las cajas de PIC de titanio ya lo consiguen y repito, la revisión nuestra que hicimos, la tasa de consolidación es similar, no hay una diferencia significativa. Lo único que sí que es cierto que el hundimiento es menor y el perfil sagital que consigues con las cajas de titanio se mantiene mejor. No creo que haya, no tengo experiencia como para hablar, pero no creo que haya mucha diferencia significativa entre el PIC recubierto de titanio o las cajas de titanio solo. Yo volviendo a lo que hablabas de antes, de la prótesis y tal, que yo no sé, no es que no la defienda, o sea, yo la utilizo cuando creo que está indicada. Es lo que hablaba David, y quiero repetirlo, la dificultad de mi punto de vista en encontrar el paciente. Todos estos trabajos que hemos hablado para la FDA y tal son pacientes que ya te lo especifican, criterio de inclusión, sin osteofitos, sin signo de artrosis a nivel de las facetas, sin o sea, el tío joven con la hernia que no responde, o sea, poco más se ajusta. A partir de ahí se aumenta la indicación. Bueno, volvemos al mismo, con un nivel casi cualquier cosa que hagamos va a ir bien, porque tú vas a descomprimir, que es lo que habitualmente motiva la clínica del paciente, y luego lo que pongas en medio pues probablemente funcione más o menos similar. Pero yo repito, soy pesado, pero sí creo que el problema es el número. No creo, yo no veo tantos al menos que lleguen con estas condiciones. Yo quería, si no hay más preguntas, hacer un comentario o una pregunta a Vicente. Por supuesto. De la vía posterior, uno de los problemas típicos que tenemos nosotros, ya habéis visto, os he comentado que cerca del 35% de nuestra cirugía por neuropatía es por vía posterior.
Uno de los problemas típicos que tenemos es esta discencia muscular que tienen pacientes, por más que tú te entretienes en suturar, atravesar las espinosas, etcétera, 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 y aún así, pum, al cabo de un tiempo, muchos se te abren. Si tienes algún truco, si tienes el mismo problema que nosotros, si alguna manera de intentar evitarlo, o qué comentario tienes. Yo desde hace unos años, tanto la cirugía lumbar como la deformidad, como la cervical posterior, no así en la cervical anterior, tengo mucho cuidado en dar muchos puntos, en cerrar casi herméticamente, lo más que puedo. Cierro el plano muscular, no lo cierro, siempre cierro el plano fascial con muchos puntos. Luego cierro también el tejido celular subcutáneo y si tengo alguna duda de la piel, doy puntos. Y los puntos y las grapas los mantengo un mínimo de 3 semanas. En cirugía cervical posterior, en cirugía de deformidad del adulto y en cirugía de deformidad infantil. Las únicas que recomiendo entre 2 y 3 semanas es la cirugía lumbar de 1 o 2 espacios. En el resto recomiendo mantener las grapas o los puntos al menos 3 semanas. E insisto, dar bastantes puntos. Redón utilizo muy pocas veces, pero si lo utilizo en algún sitio es en la cirugía cervical posterior. Porque el paciente se alarma bastante con el sangrado, con la compresa empapada. Entonces, utilizo un redón siempre suprafascial, un Jackson Pratt o un redón. Utilizo habitualmente en cirugía cervical posterior y en cirugía de deformidad de adulto infantil, utilizo habitualmente vancomicina en polvo, que la utilizo suprafascial, porque hay artículos que así lo recomiendan por la posibilidad de inhibir la formación ósea, el callo óseo del injerto. Sí, estos son trabajos de investigación básica y tal, luego en las series no se ha demostrado. No, y otra pregunta al grupo, aprovechando, no sé cómo está, y tiene que ver con los resultados de la prótesis de mejoría a corto plazo. ¿A día de hoy inmovilizáis cuando hacéis una ortodesis de 1 o 2 segmentos? Ortesis externa, algún tipo de collarín o algo. ¿Puedo contestar yo? Sí. Yo no utilizo ninguna ortesis para nada, ni en C1, C2, ni instrumentaciones posteriores, ni instrumentaciones anteriores, ni instrumentaciones lumbares, nada. En el único caso que creo que se debe considerar es cirugía de la deformidad del adulto, con osteoporosis, gente muy mayor, con mucha instrumentación. En ese caso, igual una ortesis ligera, que no le comprima mucho, igual sería recomendable. En el resto, en las cirugías lumbares, yo no utilizo, en cirugías cervicales, en ningún caso, ni en cirugía, ni osteosíntesis de odontoides anterior, ni cervical anterior, ni cervical posterior. De ningún tipo, ni blandos ni rígidos. No, yo blando sí. Yo blando sí, pero por la contractura cervical que tiene el paciente la primera semana. Les dejo un collarín blando que se lo puedan sacar y poner cuando les apetezca, ¿no? De descarga. Pero tampoco, sino ortesis en principio, ni lumbar ni en cervical. Y hablando de truquitos, yo sí quería preguntar, porque tengo curiosidad, que no termino de verlo claro, el asunto de la disfagia en las vías anteriores, el poner corticoides in situ para disminuirla. Si alguno lo hacéis o si os convenció el artículo de Loeb del 2016 o lo tenéis desechado, no sé. Ha habido otro artículo posterior que también lo defendía. Yo intenté poner en marcha uno en el hospital, un prospectivo, y nada más que intenté preguntar lo que había que hacer para un corticoide de POT fuera de ficha técnica. Lo dejé, lo abandoné, o sea, de locos, ya sabéis todo lo que hay que hacer.
Yo sigo pensando que todo el trabajo, que es un tema básicamente de lo que sabemos todos, de manipulación, de lo que te cueste, del caso. Voy relajando los separadores. Y alguna vez lo he utilizado de manera subjetiva porque he tenido una cirugía un poco enrevesada y dices, no le perjudicará. Pero no puedo. El trabajo hablaba de que tiene que ser 3 niveles o más. O sea, que ya de entrada... Sí, bueno, es que normalmente esto te lo encuentras con 3 niveles o más, algún tumor, alguna Claro. fractura aparatosa, alguna deformidad más importante. Ya. Ya digo, yo lo intenté poner en marcha y lo abandonamos porque era una locura intentar poner eso en marcha. Te lo lees y metodológicamente parece que está correcto. Utiliza un score de valoración de la disfagia que parece que está correcto, pero no sé. Bueno, hay otra pregunta que nos hacen a los panelistas, si el tamaño de las quillas es importante. Yo, en fin, no, es una cuestión bastante básica, ¿no, David, en ese sentido? Bueno, en principio, hombre, lógicamente yo creo que todos los extremos son malos, ¿no? A nivel de las quillas, pero sí que está claro que el tamaño tiene que ser moderado, que es decir, había prótesis con quillas muy, muy grandes, ¿no? Y sí que tenías problemas luego de osteolisis a nivel de la fijación que hacía el patillo con el cuerpo vertebral, por lo tanto normalmente tienden a ser pequeñas. Claro. Sí. Y luego a dos niveles lo que pasaba, que es las quillas se superponían. Bueno, y si se puede, sí, claro, ya sí. Producían Sí, problemas. Y fracturas, sí. La primera Prodis, Claro, al también. colocarla, provocaba fracturas Sí, también. al picarla muchas veces sí. Sí, claro, un poco lo que hablamos, que efectivamente a 2 o 3 niveles es donde se debe Claro. demostrar la mayor eficacia, y si Claro, ya no se puede poner una prótesis que venga diseñada para no ponerse más que a un nivel, yo creo que tiene... Bueno, y luego la superficie, ¿no? Actualmente las superficies porosas de titanio ya tienen una integración buena. Tampoco te hace falta depender tanto de las quillas, ¿no? Aquí ya te da una función inicial y luego ya es la integración. Claro. Hay un tema que me gustaría también sacar a colación, y es el de los tornillos pediculares posteriores, también con lo que significa en relación a la necesidad de navegación, ¿no? Yo creo que la navegación es imparable, no todos los servicios de columna tendrán que tener un sistema de navegación y hacer cirugía navegada cuando se necesite o cuando cada cirujano lo quiera, pero que debe estar a disposición de los servicios, y ahí sí que yo creo que no se equivocamos ninguno con nuestra bola de cristal particular. Vamos, mi cuestión es si ponéis tornillos pediculares cervicales sin navegación. Otro en C7 siempre o casi siempre es pedicular. No tenemos navegación, ahora estamos en ello a ver si conseguimos. C7 siempre es pedicular. Y subaxial, en algún caso de tumores, intentamos colocarlo. Alguna vez incluso hacemos pequeñas laminectomías para palpar el pedículo por dentro y que nos ayuda a dirigirlo. Aquí lo que hay que tener presente, y tienes que calcularlo muy bien, nosotros hicimos un trabajo que publicamos en el 2019, que fue el motivo de tesis de una residente. No navegación, sino guías de estas 3D para tornillos, para poner los tornillos pediculares. El diámetro medio que nos encontramos en 16 cadáveres de los pedículos era 3.6. El tornillo, como sabéis, es 3.5. O sea, había un porcentaje de pedículos que por narices el tornillo no cabía, porque es más grande. De hecho, es el primer factor a tener presente. O sea, qué diámetro de tornillo tenemos, y por debajo de 4 milímetros, no creo que haya ni que intentarlo. Entonces, eso ya es un factor limitante, al menos en población española, porque muchos veréis que no tienen estos 4 milímetros de diámetro. Nosotros sí que utilizamos, repito, a nivel C7 sí que manos libres, porque suele ser un pedículo más anchote y tenemos más hábito. Y si lo tenemos que utilizar en subaxial, repito, en tumores, suele ser muy inestables, y la proyección, el arco no eres capaz de ver bien las proyecciones, el axial y la que te marca el recorrido del pedículo, a veces una pequeña laminectomía y por dentro vas palpando y te sirve un poquito de guía. Pero vamos, casitos, o sea, tampoco es que lo utilicemos con mucha frecuencia. Salvo C7, insisto, en C7 sí. Yo utilizo, el único tornillo pedicular cervical que utilizo es el C2,
que es el que tengo que utilizar osteosíntesis C2. Primero intento utilizar el tornillo pedicular, con frecuencia lo consigo, y si no estoy seguro o no puedo, utilizo el tornillo laminar, el laminar de C2. Entre C3 y C7 yo no he implantado nunca un tornillo pedicular pero si hubiera que utilizar alguna vértebra, yo estoy de acuerdo con Manuel. C7 es la más interesante desde el punto de vista cesio. ¿Y tú, David? Y yo como Vicente, en C2 sí, y si no, pues en laminares, y en los demás niveles no he utilizado. Cuando hablamos del navegador, hay algo que no tenemos presente, es el futuro y tal. Literatura yankee, pero que es cierto, se han de hacer del orden de 250 cirugías complejas año para que un navegador salga rentable. 250 cirugías complejas es mucha cirugía compleja. Que ese es el gran qué, o sea, que hablamos, yo estoy contigo, yo creo que es el futuro, pero que probablemente, bueno, porque no se mira coste-beneficio y vamos, pero que no es fácil, es caro, es realmente caro. Y luego yo quería hacer un comentario que oí una vez en Estados Unidos. Allí oí que había cirujanos ya con tanta experiencia en navegadores que no sabían hacerlo sin navegadores. Entonces, si hay una avería en la navegación, por la razón que sea, en el software o en la pantalla o en la electricidad o algún problema mecánico, pues se tiene que suspender la cirugía porque realmente no tienen hábito de hacerlo de otra manera. No sé si eso es a donde queremos llegar. Bien. Sí, pero bueno, también eso, el argumento es que si se va la luz o si no hay bisturí eléctrico, ¿qué haces? O si no hay rayo, se te estropea el rayo y ¿qué haces? Bueno, es el día que se estropea algo de lo que necesitas, bueno, se estropea, o se pone enfermo, hay otro, o se pone enfermo el de los potenciales, y no viene. Al final, los apoyos de la cirugía, quizá el paso intermedio sea los sistemas de rayos 3D que te hagan un control, poder manteniendo la habilidad de trabajar sin navegador y tener siempre y no usarlo por sistema, ya que se habla de empezar de las cirugías de un nivel, empezar con las cirugías sencillas y procurar hacerlo sin navegador, aunque luego lo compruebes antes de cerrar con un 3D. En fin, que no es que esto sea pasar de hacerlo todo a manos libres, a pasar a hacerlo todo por navegador, ¿no? Y luego hay que manejar la anatomía y hay que controlar las cosas sin eso, y de alguna manera habrá que enseñar a la gente a ponerlos por si falla esto, como aprender a cambiar la rueda del coche si no hay grúa, ¿no? La navegación, lo que es obvio es que es mucho más fiable y es como pretender conducir con los coches. Los coches de ahora son mejores los de los años 50 porque no tenían la mitad de los sistemas de seguridad que tienen. Es obvio que la navegación es un plus de seguridad, de rapidez y de fiabilidad. Eso no quita que tienes que saber operar los pasos, la anatomía, los timing. La navegación es algo a más que te va a dar seguridad y fiabilidad, pero no va a operar sola, evidentemente. Tenemos una opción intermedia, si me permites, que es hacer un TAC o una escopia tridimensional posoperatoria. Eso decía, los rayos 3D. Rayos 3D. Eso sí me parece muy interesante, porque va a hacer que no enviemos a la planta a ningún paciente con un tornillo mal posicionado, que no es lo más frecuente del mundo, pero seguramente sea un 1, un 2 o un 3% de nuestros pacientes tengan algún tornillo mal posicionado, clínicamente mal posicionado, y que exige una reintervención. Si tenemos un TAC tridimensional o las escopias tridimensionales que hay ahora mismo, que son como un arco en C y permiten unas imágenes tridimensionales, sí que me parece muy interesante y es muchísimo más barato, del orden de un quinto o un cuarto que lo que vale un sistema de navegación con TAC. Muy bien, por aprovechar un poco el tiempo antes de que se nos acabe, había también
a cuestión de si los montajes largos cervicales posteriores se pueden terminar en C7 o llegar siempre hasta T1, evitar dejar ahí un montaje largo de C2 o C3, dejarlo en C7 o ya acabarlo en T1 para más seguridad. ¿Tú, Vicente, que has empezado con el tema? Vale. Hay literatura para todo. Hay literatura para hacer fijaciones largas, C3 o C2, C7, con buenos resultados. Hay literatura que recomienda, si vas a terminar en C7, que sea algo más que una osteosíntesis a la masa lateral, en el sentido de que se haga o bien una artrodesis intersomática anterior C6, C7 o un tornillo pedicular C7. La opción más habitual, por lo menos en mis manos, ha sido siempre, si tengo que terminar en C7, no terminar en C7, estamos hablando de instrumentaciones largas, C2 o C3, C7, es saltar C7 y fijar en T1. Esa es la opción que yo he utilizado siempre, pero al parecer hay otras opciones que también son razonables, están probadas en series de casos, que serían terminar en C7, con tornillo pedicular, o terminar en C7 con tornillo a masa lateral y añadir una fijación anterior C6, C7. Pero insisto, hay algún artículo que he encontrado también que termina en masa lateral en C7 y no encuentra una incidencia aumentada de fallo de instrumental. La verdad es que el fallo de instrumental a masa lateral es muy poco frecuente. No sé, vosotros podéis añadir algo más, pero en lo que yo he conocido no es frecuente el fallo de la instrumentación posterior a masa lateral. ¿Tú, Manolo? Yo no tengo ningún tipo de pereza en acabar en C7. Ya os he comentado que en C7 de manera sistemática intentamos poner pediculares. Depende un poco del T1 slope. Si está muy inclinado, sí que intentamos bajar a torácico, porque entonces tiene más tendencia a que te haga un DGK, no se te vaya. Si tiene un T1 slope relativamente horizontal y en C7 es suficiente, no tenemos pereza en dejarlo en C7. O otro motivo para bajar abajo, si por lo que sea tienes que hacer una laminectomía parcial de C7 por la estenosis, por lo que sea, que no quieras dejar la lámina entera, que puedas debilitar un poquito, entonces también bajas a T1. Pero si, repito, el T1 slope está plano y la lámina C7 no tienes que tocarla, lo dejas en C7 y no hemos tenido una incidencia mayor de problemas. Muy bien. David, ¿quieres decir algo de esto? Bueno, yo los casos que he utilizado, montajes así largos, han sido siempre traumáticos y con fracturas en más de un nivel, y cuando me ha tocado C7 he bajado a T1, T2. No tengo experiencia en dejar un montaje largo C2, C7, no tengo experiencia. Esto es un problema cuando es un tumoral, por ejemplo, que tienes que irte a charnela, que son muy inestables. Aquí sí que es un problema. Y aquí sí que sueles tener, o recomendamos tirar largo, tanto por arriba como por abajo. Pero si no, normalmente lo puedes dejar en C7, ¿no? Muy bien. Pues bueno, estamos un poco en el tiempo. Yo creo que por respeto a los participantes primero y a los organizadores después, si queréis aprovechar a hacer una mínima cuestión los panelistas, o nos despedimos aquí. Yo quería hacer una pregunta al resto de los compañeros de mesa. En cirugía cervical con médula mielopática, ¿utilizáis potenciales evocados en cirugía anterior, en cirugía posterior? ¿No? Sí, en algunos casos. ¿En qué casos? Estamos hablando de mielopatía cervical. ¿Utilizáis potenciales evocados habitualmente o no los utilizáis? Sí, yo en principio cuando trato miopatías, el abordaje anterior o posterior normalmente depende de la forma que tenga la columna cervical, ¿no? Bueno, está en cifosis, y sobre todo de por dónde venga la compresión, ¿no? Si es posterior o anterior. Y normalmente sí que utilizamos potenciales evocados. Nosotros no sistemáticamente.
Ahora cada vez más porque por organización disponemos de ella y, digamos, la tienes de manera más sistemática y es una seguridad más. Normalmente cuando teníamos esta facilidad, solo en casos que estuvieras muy escenóticos, que tuvieras que manipular mucho, que sabes que pues una PLL que vayas por delante porque hay mucha ocupación de canal y sabes que vas a estar manipulando la dura y vas a estar manipulando el saco, entonces como que te da un poquito más de seguridad. Hubo una revisión sistemática hace relativamente un año y medio en el que desaconsejaban por coste-beneficio la neuromonitorización porque en menos del 1% de los casos te modificaba la actitud quirúrgica. Esto fue hace un año o dos que salió publicado esto. Repito, nosotros ahora cada vez lo utilizamos más porque la tienes ahí y te da más seguridad, pero antes que teníamos más, digamos, que negociarla, solo lo hacíamos en casos realmente de estenosis muy, muy severas, con mielopatías, bueno, Nuric 2, no muy tocados, pero con mucha estenosis que tenías miedo de empeorarlos con la cirugía. El razonamiento, yo sistemáticamente no utilizo potenciales. En algún caso sí, pero habitualmente no. Y la razón para no utilizarlo es que no disminuye la incidencia de complicaciones posoperatorias. Y suelo nombrar el artículo que tú acabas de referir. Pero recuerdo si eran holandeses. Hicieron un estudio muy extenso sobre las indicaciones de los potenciales evocados y la mielopatía cervical no era de las situaciones clínicas que más se beneficiaban de los potenciales. Mucho menos que la deformidad toracolumbar. Su uso es muchas veces defensivo. Hay compañeros que lo utilizan incluso para cualquier disectomía o cirugía que hagas por vía anterior. Realmente las mielopatías asintomáticas o las que son solo la resonancia, pues no parece tener mucho sentido, pero cuando ya el paciente tiene clínica y puede salir con ella peor del quirófano, el no utilizarlo, pues yo creo que con criterio defensivo, porque no vas a cambiar nunca la actitud de la cirugía, raramente lo vas a abortar, ¿no? Pero hacerlo sin potenciales y que luego tengas cualquier reclamación o cualquier repercusión, o en nuestro medio laboral de accidentados, donde puedes tener mayores secuelas y mayores problemas, el no utilizarlo nos parece un poco que no viene a cuento, ¿no? Pudiendo hacerlo, sobre todo. Si tú tuvieras que pelear con el quirófano al lado o tal, pues bueno, pero como no es el caso, yo creo que sea el caso de ninguno. Otro caso en el que te ha podido cubrir es casos de estenosis muy severa, la cirugía va bien, le das liberación de canal, el neurofisiólogo no te dice que haya ningún cambio, perfecto, y al día siguiente tiene un toque medular. Estos casos de revascularización, que os habréis visto algún caso, seguro habéis tenido, estenosis muy, muy, muy severas, la cirugía perfecta y al día siguiente ves una placa blanca como isquemia, son casos de revascularización. Si tú has tenido una neuromonitorización durante la cirugía que ha estado todo ok, eso también te da tranquilidad en lo que ha pasado después. Claro. En fin, bueno, se cumple el horario, lo tenemos que dejar. La verdad que yo, vamos, en nombre de os lo agradezco, supongo que os lo agradecerán también, pero desde luego para mí ha sido muy entretenido y he disfrutado mucho con el debate tan interesante que habéis generado. Muchas gracias, de verdad, y hasta que haya otra ocasión. No sé si Salva quiere decir algo. Nada, solo daros las gracias por la muy buena webinar, que ha estado muy interesante y que han salido muchos temas, incluso han salido cosas que nos dan ideas para poder hacer otra webinar, como el tema de la navegación o el tema de las guías estas a medida, el tema del 3D que ha comentado el doctor Vicente García. Entonces, bueno, creo que ha estado muy interesante y espero que le haya gustado a todo el mundo. Así que daros las gracias por ayudarnos a hacer este tipo de actividades científicas que en estos momentos donde no nos podemos reunir nos permiten que todos estemos también unidos, aunque sea por la tele, y que podamos dar conocimientos científicos al resto de nuestros
de nuestros clientes y de vuestros compañeros. Así que nada, muchas gracias a todos y estamos en contacto. Gracias a vosotros. Gracias a todos los asistentes. Chao. Hasta luego. Chao. Adiós.